alumnos. Hoy vamos a explicar un poco, a grosso modo, la dictadura franquista que tuvo como periodo en la historia de España desde 1939, el final de la Guerra Civil Española, que duró 3 años, desde julio de 1936 hasta abril de 1939, y que finalizó con la muerte del propio dictador el 20 de noviembre de 1975. Como podemos conocer a lo largo de los diferentes estudios, en un primer momento esta dictadura franquista creó un Estado bajo el dominio de Franco, como veremos, con todos los títulos posibles, y una dictadura totalitaria en la cual la figura de Franco era figura preeminente, con una serie de apoyos sociales e ideológicos que veremos a continuación. Tuvo una evolución política con una coyuntura exterior que en un primer momento perjudicó la dictadura, pero que posteriormente, debido a la Guerra Fría y a la cuestión de la lucha entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, supuso el favorecimiento de la dictadura como un régimen anticomunista y favorecedor de los intereses estadounidenses, sobre todo en la región mediterránea. También veremos en otros vídeos las transformaciones económicas que llevaron desde una política económica autárquica del régimen franquista hasta desde 1939 hasta más o menos a los años 50, finales de los años 50, 1959, con el plan de estabilización y el segundo periodo con los planes de desarrollo de la dictadura franquista, apoyados tanto en el turismo como en la inmigración y la traída de divisas por parte de los inmigrantes o las inversiones extranjeras, así como la crisis final del tardofranquismo en 1973 y la crisis del petróleo. Como hemos visto o he hablado anteriormente, la primera etapa del franquismo se producirá entre 1939 hasta aproximadamente los años 50, 1959, en lo cual se instaura una dictadura cuyas características ideológicas vamos a ver a continuación. Y a partir de 1959 esta dictadura tiene un progreso económico también movido por la mejora de las condiciones de vida de la Europa de posguerra, los efectos del Plan Marshall y una época de bonanza económica que se conoció en España como el milagro económico, de un crecimiento de un 7% del PIB. En primer lugar, lo que vamos a ver son los fundamentos ideológicos y los apoyos fundamentales apoyos fundamentales sociales por parte del régimen franquista. Lo primero que tenemos que decir es que el régimen franquista, como su nombre indica, es una dictadura militar que sale de una guerra civil, de un bando vencedor, el bando franquista, el bando sublevado, que vence al bando republicano del Frente Popular, en el cual estaban integrados diferentes fuerzas de izquierdas. Fuerzas de izquierdas como iban desde comunistas, anarquistas o los propios socialistas. Es una dictadura militar que es totalitaria, según la mayor parte de los historiadores, algunos lo llaman autoritaria, es decir, un pleno dominio de Francisco Franco Bahamonde como jefe de Estado, jefe de gobierno. Ambos cargos los sostendrá hasta 1973, en el que dividirá estos dos cargos y pasará a ser jefe de gobierno Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA en 1973, y también será jefe del movimiento, un movimiento derivado del Partido Único, creado en el 37 por parte de Franco y que une las diferentes facciones de derechas y sustentadores del régimen franquista, como son la Falange Española, creada por José Antonio Primo de Rivera, los tradicionalistas, es decir, los antiguos carlistas, así como las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Por lo tanto, es una dictadura también con una ideología antiliberal. ¿Qué quiere decir antiliberal? Que no cree en la participación política de diferentes partidos políticos. Los partidos políticos se han prohibido, salvo este FET de las JONS. No cree en las libertades y derechos de los españoles que no puedan ejercer libremente sus derechos de libertad de expresión, manifestación o huelga,
y a su vez también llevará a cabo una serie de contrarreformas de las reformas republicanas. Es una dictadura centralista, todas las decisiones se tomarán desde Madrid y se derogarán los estatutos vascos, catalanes. Además, es una dictadura con una ideología nacional católica, es decir, de una ideología de un nacionalismo español sustentado bajo la religión católica. Aquí podemos ver la imagen de Franco que sale bajo palio, una iglesia que estará a favor de la dictadura, puesto que las reformas republicanas habían prohibido la enseñanza por parte de la iglesia, así como había instaurado una serie de reformas como el divorcio, el matrimonio civil, pioneras en la historia de España, o por ejemplo la suspensión del culto y el mantenimiento del culto y clero de la iglesia. Es además una dictadura centralista, nacional católica y personalista. Ya hemos visto que Franco va a tener todos los cargos y todo el poder en su propia persona. Aquí podemos observar a Franco en el primer gobierno de Burgos, en enero de 1938, tras haber sido elegido generalísimo y caudillo. Sus fundamentos ideológicos, hemos hablado, es antiliberal y sobre todo anticomunista. Esta última perspectiva hará que el régimen de Franco a partir de los años 50 cuente con el apoyo de los Estados Unidos en su lucha anticomunista contra la Unión Soviética, una Unión Soviética que se había creado en 1922 tras la guerra civil entre el 18 y el 21 y la Revolución de Octubre de 1917. Es un régimen de derecha conservadora, reaccionario, contrarreformista con respecto a la Segunda República y de una ideología nacional católica. La Iglesia va a ser pieza fundamental en este régimen franquista, puesto que va a sustentar la educación, aparte de un poder económico y social, como veremos con grupos como el Opus Dei de Escrivá de Balaguer, y aparte ejercerá la censura en los medios de comunicación e incluso tendrá su propia prensa, como el diario Ya, de los propagandistas de la Iglesia. Es un régimen, además, como hemos visto, de carácter fascista, con este partido único de Fet de las Jons y con un sindicato único. Se prohibirán, por lo tanto, sindicatos como Comisiones Obreras o como la UGT, además de una fuerte represión a la oposición, con leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas del 39, que condenaba a las personas que apoyaron al bando republicano. Las penas, según esta Ley de Responsabilidades Políticas, podían ser desde la incautación de los bienes, la inhabilitación para ejercer cargos y empleos públicos, además de trabajos forzados, como veremos, como la construcción del Valle de los Caídos. En esta estructura hemos visto cómo Franco va a ser el jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿de acuerdo? Va a haber un solo sindicato, un solo partido y unas cortes que representarán esa democracia orgánica, y los representantes, estos procuradores en cortes franquistas, van a ser elegidos tanto por Franco como por diferentes organizaciones, como puede ser la Iglesia, las universidades o el propio partido único. Aparte, el control estructural de Franco en las diferentes regiones de España va a ser a través de los gobernadores civiles, que van a ser los jefes provinciales del movimiento, como veremos, o los gobernadores militares, ejercidos por los propios militares, o las capitanías generales. Por último, y para este primer vídeo, podemos ver las familias que apoyaron a Franco. En primer lugar, hablaremos de los militares. No hay que olvidar que Franco era general del ejército español, destinado en las Islas Canarias por la Segunda República, debido a sus sospechas de unión o de que Franco se iba a unir al golpe militar, como sí sucedió. Tenemos los falangistas, que se verán encuadrados dentro del partido único de Fet de las Jons. Tenemos la Iglesia y tenemos otros grupos que apoyarán a Franco, como pueden ser la oligarquía terrateniente, favorecedora de esa contrarreforma agraria, en la cual, según la Segunda República, se podían expropiar los bienes que no estuvieran bien explotados y distribuidos entre los diferentes jornaleros y campesinos, aparte de los monárquicos, por un lado los donjuanistas, que se distanciarán sobre todo de Franco tras el Manifiesto de Lausana de 1945, aunque Franco moverá sus piezas para que Juan Carlos, el futuro Juan Carlos I, hijo de Don Juan,
se eduque en España y que será el siguiente jefe de Estado, tras ser elegido sucesor en 1969 por una ley franquista, y además también pequeños y medianos agricultores, así como funcionarios afines al régimen. Bueno, este es el primer vídeo para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Y continuaremos con la evolución política y la evolución económica del régimen franquista.